A lo largo de estas últimas clases hemos tocado el tema de niveles de lectura y en nuestro último encuentro centramos nuestra atención en el nivel inferencial. Frente a este nivel quedaron pendientes algunas explicaciones de aspectos que él encierra. Pues a través de este espacio vamos a compartir esos aspectos que quedaron pendientes por revisar. El primero de ellos es recordar que además de todas esas habilidades que tiene un lector en el nivel inferencial, también podemos señalar estas dos relaciones que ese lector es capaz de hacer. Las relaciones espaciales y las relaciones temporales, conectadas, pero con características definidas para cada una. Una persona que se encuentra en este nivel es capaz de inferir en qué escenarios o espacios se plantea el texto, sea narrativo o sea de cualquier otra tipología. Para el caso de los ejemplos citados utilizaremos textos narrativos. Y cuando hablamos de relaciones temporales, es la capacidad que desarrollo como lector de poder hacer deducciones, conjeturas y lanzar hipótesis acerca del tiempo, el lugar, hora, momento del año, estación climática en la que se desarrolla el texto y que logro consolidar en ese recorrido que hago al leer detenidamente el texto y atar las pistas o ideas explícitas y conectarlas con mis conocimientos previos. Centrémonos en las relaciones espaciales. Tenemos un ejemplo. En medio de la neblina empezó su duro recorrido en solitario. No sabemos cuál es el espacio en el que el personaje se encuentra, pero puedo inferir que debe ser un espacio como una carretera, como una montaña o cualquier otro en donde haya presencia de neblina. Pero podría entonces yo pensar que es una carretera o que es una montaña atendiendo a la expresión duro recorrido. El personaje parece ser que empieza una marcha, una caminata, que es dura. Y en medio de esa caminata dura, entonces encontramos que se asoma la neblina. Pues sí, mis inferencias podrían ser que se encuentra en una montaña o subiendo una montaña o caminando en medio de un terreno destapado. ¿Bien? ¿Qué inferencias harían ustedes? Cuando nos centramos en las relaciones temporales, como ya lo dije previamente, lo que intentaremos será deducir el lapso, los tiempos en los que se presentan las acciones en el caso de un texto narrativo o el contenido en otro tipo de textos no literarios. Bien, tenemos dos ejemplos. Aún estaba oscuro, se puso en pie. Tendió la cama, pero al llegar la siesta ya no tenía vida para descenderla. Evidentemente la persona ha muerto. Pero, ¿en qué momento del día murió la persona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué deducción harían? Pues les invito a, nuevamente, revisar las pistas que el mismo texto me da y hacer mi inferencia. Aún estaba oscuro. Quiere decir esto que se levanta muy temprano, tal vez en la madrugada, ¿verdad? Y definitivamente, cuando nos expresan que en el momento de la siesta ya no podía descender la cama, eso quiere decir que murió antes de la siesta, ¿verdad? Y luego de la madrugada. Muchos podrían decir, murió en la mañana, otros podrían ser más específicos y decir, no, murió previo a las 12 del mediodía, pero lo importante es entender que tenemos una visión muy general de ese tiempo en el que ocurre la muerte del personaje de este primer ejemplo. Si nosotros nos vamos al segundo ejemplo, este tal vez nos da pistas más claras
Y si yo atiendo a hacer relaciones espaciales, también puedo entonces entender el tiempo en el que se da el hecho indicado en el segundo ejemplo. Subieron a la nube y pese a la lluvia de asteroides llegaron a su hogar al sonido de una palmada. Bien, cuando hablé de relaciones espaciales y de la pista que nos dan sobre esas relaciones espaciales, me refería a que el espacio en donde se está desarrollando pues esta narración es el espacio exterior, lluvia de asteroides. Y si revisamos la expresión al sonido de una palmada, ¿cuánto demora el sonido de una palmada? ¿Qué dices tú? Entonces, ¿cuánto tardaron en llegar a su casa? Si llegaron a su casa lo que tarda el sonido de una palmada, quiere decir que iban viajando a la velocidad de la luz, tal vez. Pues bien, estas son las dos relaciones importantes que debemos hacer y que demuestran mi nivel inferencial. Otra de las relaciones, aspectos primordiales que tiene un lector en el nivel inferencial es su capacidad de hacer referencias pronominales. Miren lo que nos dice la diapositiva. Pronombres y pronombres reflexivos. En muchos textos evitamos la repetición de expresiones y cuando nos referimos a un sustantivo, al nombre de una persona, al nombre de un lugar, al nombre de un animal, para no repetir ese nombre en el mismo párrafo en varias ocasiones utilizamos pronombres que lo reemplacen. Bien, Lucas perdió su parcial. Él estaba estresado y susceptible. Para no repetir Lucas, entonces, indicamos el pronombre él tildado. En este caso, ese él se refiere al individuo o sujeto del que nos está hablando la oración. Ustedes dirán, pero qué sencilla, es una explicación demasiado evidente. Pues hay personas que tienen las dificultades para reconocer cuando un pronombre reemplaza un nombre. Bien, y si carece de tilde, entonces la confusión será mayor, porque el él sin tilde dejaría de ser un pronombre y se convertiría en un artículo. Pero vamos a los pronombres reflexivos. En muchos textos, literarios y no literarios, los autores utilizan la reflexión. En lugar de decir nos sentimos, utilizan la expresión sentirnos. Entonces, el nos es el que indica el pronombre de quienes realizan la acción. Calmarme. ¿Quién será la persona que realiza la acción? Que yo me calme, ¿verdad? Diríamos de otra forma. Pero para hacerlo reflexivo, entonces el yo recae sobre el sufijo me. Calmarme. Amarrados. Amarrados. Nosotros estamos amarrados. Pero si yo no quiero decir nosotros, la terminación o el sufijo os indica que son varias personas. Hablarte. Hablarte. En hablarte te consulto, te interrogo. ¿A quién se refiere? Hablarte. ¿Dónde está la reflexión? ¿En qué parte de la palabra hablarte está la reflexión? Bien, parece sencillo, pero no. Algunas personas presentan dificultades a la hora de leer texto y encontrarse estas particularidades, pues tienen graves problemas gramaticales y de pronto eso incide en la capacidad de leer inferencialmente.